Y ahí estamos empezando a llegar al final de la primera hora. Hasta las 8 vamos a estar Así es. acompañando a cada uno de los que está del otro lado y que se suma todos los viernes a escuchar este programa. Así es, como dijimos hoy, vamos a traer varias voces al programa que nos toca en el día de la fecha. Y entre ellas ya estamos en comunicación con Paula Kriskautsky, creo, después me corregirá si lo pronuncio bien o no, creadora de la Biblioteca Popular para Infancias del Otro Lado del Árbol, una biblioteca popular icónica de Plaza Parque Saavedra. Y bueno, tenemos el honor de estar hablando y estando en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Paula? Acá Agustina y Sol. Hola Agustina, hola Sol, ¿cómo andan acá? Con lo que queda de mí en un día viernes de mucha intensidad en el parque, así que, pero bien, contenta de estar con ustedes. Bueno, con mucha intensidad decías, me imagino que muchos niños y niñas han pasado por ahí. Primero, para la audiencia, contarle que tal vez no están al tanto de la biblioteca, del proyecto que llevan adelante ahí en Parque Saavedra. Contanos un poco tu historia y la historia de esta biblioteca. Bueno, la Biblia del Otro Lado del Árbol, que así se llama, tiene ya más de 14 años. Me gusta hablar de esto del espacio público recuperado, un parque que para quienes conocen es un parque hermoso, lo que fue alguna vez un botánico. Y bueno, en este parque hay en una pequeña locación una biblia construida con mucho amor y acompañada sobre todo por muchas vecinas, vecinos y gente que desde un principio se acercó a ser parte de esto que nacía. Y bueno, la historia particular de la Biblia, para los que no saben, es que es un gran homenaje a Pilar. Pilar es mi hija más chiquitita que falleció en 2011. Y bueno, esta Biblia se hizo en homenaje a ella. Y es una biblioteca donde pasan cosas maravillosas, muchas, y que han pasado muchas cosas maravillosas en estos casi 15 años. Así que nada, muy orgullosa del espacio que coordino, y en donde hay mucha gente apasionada que milita desde hace mucho tiempo los derechos de pibas y de pibes, que pensamos en eso, en qué queremos para las infancias en todos los ámbitos en los que podemos pensarlos. Paula, bueno, ahí hablas, es un homenaje a tu hija, pero bueno, ¿por qué también las infancias? Elegir y apuntar a ese sector, ¿por qué con una biblioteca? Mira, en principio porque soy una ferviente que creo muchísimo en esa primera etapa de la vida, ¿no? Como la infancia, como ese lugar en donde se genera absolutamente todo lo que luego vamos a hacer. Además soy maestra y soy maestra de nivel inicial, o sea, maestra jardinera, así que bueno, medio que creo que eso lo creo desde siempre, ¿no? Que en esos primeros años, en esos primeros tiempos es donde se forjan, la personalidad, donde se forja todo lo que es necesario para lo que vamos a construir más luego. Y una biblioteca porque creo también en los libros como ventanas, en los libros como puertas a otros mundos posibles, a otras voces posibles, a ideas, a historias. Y además, descubrí en estos años que las bibliotecas populares son además lugares sobre todo donde se encuentra la gente, ¿no? Y la gente cuando se encuentra es absolutamente potente. Y bueno, esto es un poco la demostración de eso, ¿no? En aquellos comienzos cuando un poco lo que nos convocaba era el dolor, era la tragedia. En poco tiempo todo eso se transformó en otra cosa y sobre todo en la posibilidad de pensar con un otro, que no es poca cosa, ¿no? Que es más difícil, que es un camino más largo, pero que es un camino que permite construir mucho también. Paula, mencionabas recién un poco sobre los comienzos, te quería preguntar, ¿cómo fue arrancar a pensar en ese espacio que entiendo, nos contarás, antes estaba medio abandonado, vacío, y cómo encontraste ahí esta potencialidad de construir algo tan hermoso como es la biblioteca? Y también, que mencionabas recién algo muy importante, ¿cómo fue esa construcción colectiva también con los vecinos y vecinas ahí del barrio? ¿Cómo fue ese encuentro?
Sí, bueno, los principios siempre cuento esto, que fueron muy locos porque la realidad es que nos juntamos abajo de un árbol, mis amigos, mis compañeros de ese momento de la escuela en la que trabajaba, la familia y no toda, porque algunos todavía no podían en ese momento tan doloroso, a pensar este lugarcito que no sabíamos bien cuál era el camino que iba a tomar. Y yo escribí una carta, porque parte de lo que me gusta hacer es escribir. Escribí una carta contando la necesidad que tenía de un poco, sobre todo salí a contar lo que nos había pasado en los ámbitos de salud en ese momento y lo difícil que había sido acompañar a Pilar en su último tramo de vida. Y bueno, a partir de ahí pasó algo así como que me cuesta explicarlo y me gusta usar la palabra de algo mágico, que tuvo que ver con, que en realidad creo que tiene que ver con este poder del afecto, ¿no? De sobre todo mucha gente que realmente no me conocía y que se iba acercando por los caminitos que tiene el parque a ofrecer algo. Y eso fue muy potente en su momento porque ofrecían diversas cosas, ¿no? Desde un libro, desde un saber. No me acuerdo de Mica, una piba que se acercó y dijo, mira, yo sé hacer origami, podríamos hacer unas grullas basadas en la leyenda de las grullas. Artistas que decían, bueno, si llegás a armar algo para cuando inaugures, mirá, yo tengo una obra de teatro, yo sé hacer circo, yo puedo cantar. Me acuerdo de Liliana, una vecina que hasta el día de hoy pasa siempre a darnos un beso, a traer una plantita, que dijo, mirá, yo soy jubilada, pero tengo unas sillitas que puedo comprar, aunque sea algunas, y eso puede servir para los más chiquitos. Y bueno, se fue construyendo, ¿no? Lo colectivo nace así, como muy genuino, y desde un lugar absolutamente desinteresado y altruista. Y bueno, en ese tiempo fue así de mágico y así de sencillo como ese primer armado, ¿no? Que después, obviamente, y por suerte también, apareció otro componente que creo que es muy fuerte, que es la organización, ¿no? Porque las voluntades, todo esto que les cuento, hubo que organizarlas. Me acuerdo que nos dividimos en comisiones, entonces las que venían del palo de la educación, nos juntamos, me acuerdo un día en una ronda a pensar estrategias pedagógicas para pensar este espacio para las escuelas, y los que, bueno, habíamos transitado cuestiones en salud, pensar, bueno, cómo íbamos a llevar todo esto a las salas de espera, cómo íbamos a pensar en los pibes cuando tenían una situación hospitalaria, qué me había pasado a mí con Pili, qué faltaba en esos lugares. Bueno, y de a poquito fuimos armando todo esto, que no fue tan de a poquito también, porque esos comienzos fueron muy intensos, pero por suerte esa división del trabajo resultó muy bien. Me acuerdo que había gente que yo no conocía que me ofreció enseguida ayudarnos con la cuestión más legal y administrativa. Me insistían en que nos convirtamos en una ONG, que hagamos una personería jurídica. Bueno, eso hoy lo agradezco muchísimo porque nos permitió en todo este tiempo también, bueno, aprender todo un camino de la gestión, que no es poca cosa, porque sí, ahí descubrí que también hay que financiarlas, las ideas. Así que, bueno, aprender a hacer proyectos, a presentarlos, a dónde, qué líneas, el vínculo con el Estado, el vínculo de estar en un espacio público que depende de un municipio, las gestiones, bueno, todo eso han sido grandes aprendizajes. Y en un montón de años, la verdad que habrá pasado demasiadas cosas. Pensaba en esto, bueno, vos lo planteabas, un espacio público, ¿no? Como son las plazas. Bueno, ¿quiénes asisten a esa biblioteca, no? ¿Quiénes? Porque quizás ni siquiera solamente gente alrededor del Parque Saavedra, digo, por la cantidad de años que tiene la biblioteca, ya es como un lugar, como lo presentaba al principio Agustina, icónico de la ciudad de La Plata. Sí, las escuché y me parece una palabra muy, muy bella que la voy a tomar. Icónica. Me encantó. Sí, yo creo que a la Biblia, o sea, no sé, numéricamente es difícil cuantificar, pero sí, por suerte, es una Biblia a la que la visitan primero, ¿no? Desde hace muchísimos años, las escuelas de la periferia, o sea, de pibes de todos los barrios de la ciudad, que por ahí llegan primero con su maestra, pero que después vienen un sábado a pasar con su familia. Muchísima gente del hospital, que tenemos el Hospital Sor María Ludovica y que se cruza, que muchas veces es gente que no es de la ciudad, que son de otros lugares o de la provincia de Buenos Aires o mismo de otros lugares del país también. Bueno, no sé, artistas de todos lados,
muchísima gente, mucha gente también que se está formando como maestra, como bibliotecólogos. Así que, digamos, la Biblio, al tener varios espacios también de formación, recibe gente de todos lados. Obviamente que el fuerte tiene que ver con lo barrial, porque, bueno, obviamente que todo lo que es el barrio del parque o de todo lo que es Meridiano Quinto, que también es parte de la movida cultural, un barrio muy, muy cultural, un parque que tiene, yo siempre cuento que además de la Biblia, en este parque pasa de todo, ensayan cuerdas de candombes, batucadas, gente que se cuelga de los árboles y hace circo, los que hacen cinta, que no me va a salir el nombre, y caminan por arriba y hacen equilibrio, los que hacen artes marciales, escuelitas de fútbol, ha habido escuelas de zumba, bueno, un parque en el que pasan muchas cosas y que también esa es la riqueza, ¿no? Siempre hablo de eso porque me resulta muy emocionante también observarlo, la riqueza de todo lo que sucede en ese territorio común que es el espacio público, ¿no? Cómo se cruza generacionalmente, digo, desde niños o bebés hasta abuelos, y también las diferentes clases sociales, gente que va y que viene, gente de rutina cotidiana de todos los días y turistas. Hoy llegó un pibe que estaba de intercambio, que venía de Italia y salió a caminar porque hace poquito que llegó y llegó acá y estaba fascinado, nos dejó una notita, él está estudiando español y me dijo algo que fue muy hermoso y me dijo, nunca imaginé entrar a un lugar donde se sienta esto que se siente acá. Me lo dijo en un idioma medio difícil de entender, pero le entendí eso, así que, y como eso es un poco, ¿no?, la diversidad de lo que sucede acá, en este parque, que además hoy están sucediendo muchas cosas en simultáneo, porque estamos, viviendo lo que se supone va a ser la puesta en valor del parque, que eso nos alegra muchísimo, porque es un parque que hay que ponerle amor y también plata para que mejore, pero a su vez la controversia con todo lo que tiene que ver con la crisis, la cantidad de gente que trabaja en este parque, que vende lo que tiene, lo que puede, todas las negociaciones con toda esta cuestión, los intereses que se cruzan de los que quieren el espacio verde sin gente, los que necesitan laburar, es esa complejidad que en realidad es como una muestra, ¿no?, de la sociedad, de lo que nos pasa como sociedad, de lo que vivimos, de lo que nos pasa a las personas en un mismo territorio. Sí, de la comunidad, ¿no? El conflicto es inherente, pero bueno, la verdad que es bueno por lo menos que se generen esos ámbitos para tratar de dirimirlos y ver qué vuelta a encontrarle, porque digo, desde ya que la plaza es eso que decías, ¿no? El espacio público en donde conviven un montón de cuestiones. Y bueno, la verdad que sería lindo que siga siendo un lugar para habitar y que siga atrayendo mucha más gente, ¿no? Estamos en vísperas de un nuevo día de la niñez, que es como una fecha comercial, básicamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué balance haces de las niñeces hoy en día, de cómo se ha trabajado con ellas también? ¿Cuáles son los debes? Bueno, en este contexto creo que hay muchos debes, pero bueno, ¿qué crees que tendría que proyectarse para esas infancias de hoy y las que vendrán? Sí, para nosotros siempre nos pasa esto, ¿no?, el mes de las infancias o el día de la niñez o el día del niño antiguamente, que es una fecha, como decís vos, comercial y a su vez también polémica en esto, ¿no?, de los niños en festejar y consumir, ¿no?, el niño como consumidor, que nos hace un poco de ruido. Por eso tratamos de pensar el día de las infancias un poco todos los días, ¿no?, en un trabajo cotidiano y sustentable y perdurable en el tiempo. Y sí, hay muchos debes con las infancias, y hablo de infancias en plural, que en realidad tiene que ver con algo mucho más grande que son las desigualdades, ¿no?, que es el capitalismo, que es, tantas cosas para debatir que están exacerbadas en esta coyuntura muy dura, muy difícil, sobre todo en no solo lo económico, sino más bien en lo simbólico, ¿no?, en
lo discursivo, en la crueldad de lo que se ve. No sé, siempre pienso que cuando uno cría a sus hijos, habla de la ternura, del abrazo, del cuidado, ¿no? Y esperaría que quienes nos representan, no importa, digamos, el color político y eso, vayan en esa línea. Y hoy la sensación es absolutamente de desprotección, de descuido con los más débiles, con los más vulnerables, y ahí entran las infancias, ¿no? Ni que hablar, las infancias vulnerables, las infancias con discapacidad, bueno, todo eso que la verdad que al menos a nosotros nos preocupa un montón, nos angustia también porque, también nuestros niños y niñas crecen en un contexto de discursos muy, muy terribles, ¿no? Y que, bueno, uno no sabe a largo plazo qué es lo que va a suceder con eso. Por eso todos los espacios que trabajamos con pibes y pibas tenemos que hacer foco en que hoy la trinchera, voy a usar la palabra que ustedes usan ahí, tiene que ver con generar espacios antagónicos a esos, ¿no? A espacios amorosos, hablar del amor, hablar de la ternura, hablar del cuidado. Para nosotros esa hoy es nuestra forma de resistir. Nunca en el mismo tono que lo hace la derecha, nunca en un tono de violencia, sino más bien el otro. Resistir con amorosidad es un poco para mí el camino hoy. Y después, bueno, no obvio los debates, ¿no? Que el rol de la escuela, que en algún momento fue tan importante y que hoy también está muy corrido. Bueno, la familia, ni que hablar, también tendríamos que hacer un abordaje de qué es la familia hoy, bueno, ¿no? Que hay muchas cosas que son bastante distintas a otros momentos, y también lo comunitario. Y lo comunitario para mí tiene mucho valor. Y no solo son las bibliotecas, son los comedores, son los clubes de barrio, son cualquier espacio en donde se aloje todas estas problemáticas. Y sí también veo, digamos, para quienes tienen funciones en la gestión pública, una deuda, ¿no? Como que nunca se termina de poner en agenda a los pibes. Siempre hay como otras agendas en las que hay que correr atrás, y la realidad es que la infancia es en el presente, ¿no? Es ya. No hay mucho más que esperar. Que volviendo tal vez a lo inicial que me preguntaron de por qué con las infancias, porque todo lo que no hagamos en ese momento de la vida es irrecuperable luego. Entonces yo creería que debería haber muchos espacios que estén pensando en eso y que se dediquen también a prestarle atención a los chicos. Sí, ni hablar. Creo que todos estos espacios comunitarios son esas, bueno, vos lo dijiste, trincheras o refugios en momentos complejos. Entonces es muy valioso el trabajo que hacen allá día a día. Y bueno, quería preguntarte también para que la audiencia conozca un poco de las actividades que hacen, cuándo pueden acercarse, bueno, un poco de todo. Bueno, la Biblia en este momento está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día. La propuesta es venir a leer libros, a mirar libros, a tomar un mate acá en la plaza. Se pueden asociar, que es una manera también de colaborar con la Biblia, ¿no? Con la cuota societaria, que es muy, muy popular. Y también ser parte de esta comunidad, ¿no? Una comunidad que hace rutina de biblioteca, o que viene todos los lunes, todos los martes, o todos los miércoles, cualquier día que elija, para que sus hijos también tengan esta rutina de llevarse la bolsita llena de libros para la semana y devolverlos. Porque también eso, para mí es un aprendizaje súper valioso, ¿no? Que no todo se compra y se vende, que hay otras maneras también de relacionarnos con las cosas. Y eso es muy interesante porque acá entran chiquititos de 1 año arrastrando la bolsita y ya entienden este proceso del préstamo, que me parece algo muy maravilloso y que no paro de sorprenderme en ese sentido. Y bueno, y después todos los sábados, desde hace 14 años, la Biblia tiene actividad cultural súper linda, que eso de la programación se puede ver en Instagram, que es Biblio del otro lado en Instagram. Ahí vamos publicando semana a semana la propuesta cultural.
Mañana va a estar La Bandina, que es una banda de música para las infancias hermosa, a partir de las 3 de la tarde más o menos. Pero si no, siempre hay algo, hay circo o narradores, bueno, de todo un poco, siempre hay alguna propuesta. También tenemos nuestra murga, Impacientes del Parque, una murguita que también tiene muchos años, que intenta a través de, bueno, lo que es una murga, de la alegría, de las glosas, salir a contar y a decir qué les pasa a los pibes, que ensayan todos los sábados también a las 14:30 acá en el parque, así que quien quiera nos puede escribir y se puede sumar a la murga. Así que bueno, más o menos eso. También estamos gestionando un espacio hermoso que es la Casa Benoit, que es una casita, un sitio histórico que está acá en el parque, donde hay una imprenta cartonera y donde hay una propuesta para las infancias también muy hermosa, que se puede visitar jueves y viernes. Y bueno, y después hay cada tanto algunas otras cositas que se van publicando también, algunas fechas especiales, el Festival por los Derechos de los Niños, que va a ser en octubre. Así que bueno, muchas cosas lindas. El que quiera se acerca. Ahora hay que entrar por 14 y 66 hasta que se abran los portones, pero acá estamos. Hermoso. Bueno, Paula, te agradecemos por estos minutos para traernos esta historia también y bueno, reivindicar siempre los derechos de las infancias y bueno, y esta concepción de pensarlos en el ahora y no tanto como una cuestión del mañana y que bueno, ahí hay una urgencia. Te agradecemos por esto y bueno, también que sepas que Radio Trinchera también tiene los micrófonos abiertos para la difusión, para todo lo que necesiten, porque bueno, también creemos que la comunicación popular es un poco ese lugar en donde todas estas agendas tienen su espacio. Bueno, yo les agradezco un montón y claro que sí, digamos, cada uno desde su lugar hace su pequeño aporte para que este mundo despatarrado empiece a acomodarse un poco. Y bueno, para dejarles también, ¿no?, a nuestros hijos, nuestros nietos, un lugar un poquito más amable. Gracias. Gracias a vos, abrazo. Bueno, hablábamos con Paula Kryskowski, creadora de la Biblioteca Popular para las Infancias del Otro Lado del Árbol. Hermosa entrevista que van a poder volver a escuchar. Qué hermosa biblioteca. Sí, yo quedé muy flasheada con todo lo que construyen ahí todos los días, además, tipo, todo el tiempo. Pero bueno, ya nos pasamos del horario que teníamos que haber terminado. Creo que valió la pena. No nos retaron de otro lado. Pero bueno, ustedes ya saben, repito, el Instagram de la biblioteca, Biblio del Otro Lado. En Instagram busquen, tiene ahí todo. Y bueno, pueden escuchar en YouTube, como dije recién, de vuelta a la entrevista en algunos momentos. Vamos a una tanda. O no sé qué, nos damos un corte y ya volvemos. Desde Tolosa